Amigos, buenos días. Este es el jueves 13º del tiempo ordinario. Hoy meditamos la palabra de Dios nuevamente en la persona de Abraham. En el libro del Génesis, capítulo 22, versos 1 al 19. Es este pasaje que, si hay un pasaje que recordamos y que caracteriza a Abraham en nuestra memoria, es este pasaje en el que Dios le ha pedido a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo único, Isaac. Ok. Isaac, que es la recompensa de la fe, ahora se convierte en prueba de esa misma fe. Paradójicamente, se exige a la fe de Abraham, la renuncia al único fundamento de esa fe, puesto que la promesa debe cumplirse por medio de Isaac. Aquí se le está diciendo a Abraham, ya no sigas, ya no te agarres de las promesas de Dios. Agárrate del Dios de las promesas. No las promesas de Dios, sino el Dios de las promesas. El holocausto era un sacrificio que se quemaba por completo. Por eso se habla de leña. Los padres vieron en Isaac, cargando la leña, una figura de Jesús cargando la cruz. Cuando el ángel de Yahvé le dice a Abraham que no mate a Isaac, que no lo sacrifique, entonces Abraham ve a un carnero que sirve de sustituto, y este carnero normalmente era una víctima usual en los holocaustos. Ese era el sacrificio, el animal preferible del sacrificio de los holocaustos. Los descendientes de Abraham, aquí al final se recuerda, serán una fórmula de bendición para otros. Y vamos a pensar en Jesucristo, que se convierte en una bendición para todos nosotros. Amigos, como hijos de Abraham, que seamos una fórmula de bendición para todos los que nos rodean y que nos agarremos no simplemente de las promesas de Dios, sino de Dios. Amigos queridos, seguimos con la meditación del Evangelio de este día, que es Mateo 9, versos 1 al 8. La aparición del enfermo en Mateo y su fe, y quienes vienen con él, manifiesta o provocan no una curación, sino una declaración de que se le perdonan sus pecados, cosas que no era la respuesta esperada. Le decía Jesús al ciego, ¿qué quieres? Que veas, Señor, que se cumpla según tu fe. Levántate, párate y anda, le dice al otro. Al sordo le dice efetá, al leproso queda limpio. Ay, mi Dios, por favor. Entonces, sin embargo, lo que Jesús le dice acá es: tus pecados te están quedando perdonados. Sin embargo, ello está plenamente de acuerdo con la manera en que los evangelios entienden los milagros. ¿Por qué? Porque es una lucha contra el demonio, contra el mal, y el milagro significa que el reino de los cielos ha llegado, significa que el hombre sale de la muerte y de la enfermedad, del demonio, para la vida que Dios le quiere otorgar. El milagro es una obra en respuesta a la fe del peticionario. La fe en Jesús es una confesión implícita del pecado y del arrepentimiento. Quien cree en Jesús
debe creer en el pecado y por lo tanto arrepentirse. Las aflicciones de la condición humana son consecuencias del pecado y el perdón de los pecados suprime las raíces del mal. Por eso, si vamos a hacer, y disculpen este término, pero quiero que me entiendan bien, si vamos a entablar un negocio con Dios, hay que pedir perdón, hay que arrepentirse, porque ese es el obstáculo que tenemos para acceder a Dios. El milagro es algo más que una mera obra maravillosa, es ante todo un símbolo y una prenda del proceso salvífico que se ha iniciado en Jesús. Y por eso hay una enseñanza detrás de cada milagro, porque es un símbolo. Y es un signo, algo significa. Esta concepción del milagro se escapa a los escribas, que en las palabras de Jesús ven una afirmación de prerrogativas divinas, y por eso le dicen que es blasfemo. ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús no se desdice, sino que les lanza un reto. Decir que se perdonan los pecados, cosa que no puede comprobarse mediante observación, o si no, mandar al enfermo que se levante o camine. El efecto del poder de sanar demuestra que también está presente y activo el poder que salva del pecado. El poder de Dios nos salva del pecado. La razón por la cual el hombre no es feliz es por el pecado. A menos que se sane el pecado, no hay un remedio genuino para las enfermedades del hombre. Por eso tenemos que pedirle que nos sanemos de nuestros pecados para que nos podamos levantar y andar y seguir a Jesús. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.